Bienvenido a la parte 2 del proyecto de la web de la Premier League. El día de hoy empezaremos con estilo CSS en la cabecera. Como ya lo mencioné, vamos a empezar con las propiedades CSS. Vamos a vincular nuestro archivo CSS con el de HTML. Hemos creado un archivo CSS llamado estilo globales. Ahora lo vamos a vincular con nuestro archivo HTML, con el elemento link y dentro del head, si se pueden dar cuenta. Automáticamente nos va a pedir en href dónde se encuentra este archivo. Lo pasamos a buscar, está en la carpeta estilos y aquí se encuentra el primer archivo llamado estilos-globales.css. Ahora es momento de aplicar los estilos globales. Ubicamos el selector de estilos globales, que es el asterisco, y por dentro colocamos las propiedades que queremos que se apliquen a todo el documento HTML. Vamos a resetear el padding y el margin de estos elementos HTML colocándoles un valor de 0, ya que por default cada elemento HTML siempre tiene un padding y un margin. Y adicionalmente colocamos la propiedad box sizing border box. Ahora hay que definir nuestra paleta de colores para el proyecto. En primer lugar, mapeamos todos los colores que vamos a utilizar en el proyecto, incluyendo los colores que hayan en algún efecto hover, y también incluimos sus códigos hexadecimales. Estos códigos serán empleados al momento de declarar las variables de colores. ¿Cómo se declaran? Utilizamos la pseudoclase root como selector. El nombre de cada variable se declara con dos guiones adelante. Luego viene el nombre de la variable y finalmente el valor, en donde utilizaremos los códigos hexadecimales para asociar variables a colores. Y en un futuro, cuando queramos utilizar un color, ya no tendremos que recordar ese código hexadecimal, sino solo el nombre de la variable. Más adelante veremos cómo llamamos a una variable declarada aquí. Declaración de la fuente del proyecto. Para declarar la fuente tipográfica que utilizaremos en nuestro proyecto, primero la descargamos de Google Fonts. En este caso yo descargué la fuente Poppins. Luego almacenamos estos archivos en una carpeta que he denominado Fonts dentro del proyecto. Ahora ya en el documento CSS utilizamos la add_rule_font_face, la cual requiere indicar el nombre que le daremos a la fuente a través de la propiedad fontFamily, y tenemos que hacer un llamado a esa fuente en nuestros archivos a través de la propiedad crc y la función url, similar a cuando vinculamos el archivo CSS con el HTML. No te olvides de crear una fuente para cada estilo de la familia que acabas de descargar. Por ejemplo, acá yo tengo Light, Regular, Medium, Semi-Bold, Bold y Extra Bold. Ahora sí, aplicaremos estilos en el contenedor general. Aplicamos estilos al elemento body, que es el contenedor general del proyecto, dándole un ancho del 100%, una altura automática, es decir, que se ajusta al tamaño del contenido que va a poseer, y en Font Family le damos el valor de nuestra fuente en versión light. Trabajemos con las jerarquías de textos en los encabezados. Creamos un segundo archivo CSS llamado jerarquía-textos.css, en donde estarán las propiedades para los estilos de los textos en encabezados y párrafos. Vamos a hacer un cambio del elemento HTML en el banner donde dice claps. En lugar que sea un label, le vamos a poner H1, porque es un título. Es el título principal en esa página. Y le quitamos el label. Buscando a lo largo del proyecto los encabezados del mismo, encontramos el que dice claps, que es un elemento H1. Le vamos a dar un tamaño de 60 píxeles, traducido en ren es 3 ren, y como line height o interlineado le vamos a dar 4.5 ren. ¿Por qué 60 píxeles es 3 ren? Porque hemos establecido en el elemento root del CSS, abajo de la paleta de colores, que el font size root, es decir, en la raíz va a ser de 20 píxeles. Entonces un ren se convierte en 20 píxeles, y para hallar cuántos son 60 píxeles, aplicamos una regla de 3. Entonces traducimos lo que hemos visto al código. Al elemento H1 le vamos a aplicar un font size de 3 ren, un line height de 4.5 ren, y le vamos a aplicar la familia de la fuente que hemos insertado en la versión extra bold. Veamos el resultado en el navegador. Ahora, prosiguiendo con la búsqueda de encabezados, tenemos este elemento H2 en el footer. Su tamaño va a ser de 25 píxeles y tú ya sabes cómo hacer la transformación en rem.
Procedemos a aplicar estilos al elemento H2, estableciéndole un font size de 1.25 rem y un line height de 1.88 rem. Aplicamos también la familia Extra Bold. Veamos el resultado en el navegador. Ahora trabajemos con la jerarquía de textos en los párrafos, los llamados elementos P. Tenemos los tres primeros elementos de párrafo del proyecto. Al primero le hemos puesto una clase PLittle, al segundo una clase PContent, al tercero la clase PLit, y cada uno tiene un distinto tamaño en píxeles y traducido en rem y también su line height respectivo. En el footer también hemos encontrado un elemento de párrafo que dice Premier League 2024 y le hemos asignado a la clase pFooter con un tamaño de 11 píxeles. Aplicamos los estilos a la clase PLittle con un font size de 0.5 rem y un line height de 0.75 rem. Y le vamos a aplicar la fuente regular. Lo que es regular es el que tiene el font width de 400. Ahora copiamos esto para las siguientes clases. Luego viene la clase pContent, la cual tiene un tamaño de 0.8 de font size y de 1.2 en line height. En font family es lo mismo. Ahora copiamos nuevamente para la tercera clase, que es PLit. Acá es un rem, en line height es 1.5 y font family por ahora lo vamos a dejar en regular. Y finalmente con pFooter, la cual tiene un font size de 0.55 rem, un line height de 0.83 rem y el font family es regular. Finalmente, procedemos a ubicar las clases en su respectivo elemento p-html. Acá va PLittle, aquí va pContent, en todos los nombres de los equipos de las cards va el PLit y finalmente en el P que se ubica en el footer le ubicamos la clase pFooter. Finalmente hacemos unos cambios en las clases PLit y pFooter respecto al grosor del texto. A ambos le ponemos un font family de la familia Bold y a PLit le ponemos un color utilizando las variables, le ponemos el color principal. Veamos los cambios en el navegador. Acá está el uso de las diferentes clases de párrafo. Y en los nombres de los equipos también podemos ver los cambios, ¿no? Y finalmente en el párrafo que está en el footer. Apliquemos estilos en la cabecera. Creamos otro archivo CSS llamado estilos-cabecera para colocar todos los estilos que van en la cabecera, en el elemento header de nuestro proyecto. Armando y esbozando la grilla en la cabecera, hemos identificado que en el header se van a necesitar dos columnas. A la primera le daremos un ancho de 2 fr y a la segunda de 10 fr, es decir, 10 espacios de fracción. Es decir, que todo el ancho lo estamos dividiendo en 12 espacios de fracción, similando un poco a las columnas que tiene Bootstrap. Entonces procedemos a aplicar estilos en la cabecera al elemento header específicamente. Como es el único elemento header en nuestro proyecto, no necesita clase, lo vamos a llamar como tal. Vamos a darle un ancho del 100%, una altura automática y lo convertimos en un contenedor grid. Y una vez que ya tenemos la grilla, lo que tenemos que hacer es establecer el número de columnas con la propiedad gridTemplateColumns. Ya hemos dicho que vamos a tener dos columnas, una de 2 fr de ancho y otra de 10 fr. Vamos a aprovechar y vamos a regresar al archivo de estilos globales CSS y vamos a aplicar estilos a todos los elementos de ancla. ¿Para qué? Para quitarle ese subrayado que no vamos a necesitar en el diseño. Ahora el objetivo es reducir el tamaño del logotipo. Para eso vamos a asignarle primero una clase a su contenedor, que es un elemento de ancla. Le vamos a asignar una clase porque también más adelante lo vamos a utilizar al momento de establecer los hipervínculos.
Ahora utilizamos esa clase para acceder a la imagen del logo con la clase de enlace logo y luego la imagen que está por dentro. Y le vamos a dar un ancho de 90 píxeles y veamos a la derecha cómo se va adecuando el diseño. Ahora vamos a centrar en el eje vertical a ese logo. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando estilos al contenedor de la imagen, que es el hijo directo del header. Estamos hablando del elemento ancla que le acabamos de asignar una clase. Le vamos a dar un display flex y nota sucesión. Para ponerlo en el centro usamos la propiedad align items center. Y como vemos que el logo debe estar un poco hacia la derecha de su posición actual, le vamos a aplicar un padding left de 15 píxeles. Dentro del header, como recordemos que tiene dos hijos, primero el elemento de ancla y después viene el elemento nap. En este elemento nap sí vamos a aplicar clases para facilitar los estilos de los hijos que tiene este nap, porque tiene tres elementos section por dentro que representan cada fila que vemos al lado derecho del logo. Entonces nap va a ser clase navbar y sus hijos van a ser navbar themes, navbar search y navbar extras. Como mencionamos, tenemos tres elementos dentro del navbar. Lo que vamos a hacer es abrir el primero y vamos a ver que tenemos un elemento P y muchos elementos de ancla que contienen a las insignias en miniatura de los equipos. Lo que vamos a hacer es englobar a todas esas insignias, que son un total de 20, en un elemento div. Y ahora tendríamos solo dos hijos y facilitaríamos lo que es la aplicación de estilos, ¿no? Visualmente no va a cambiar mucho, pero en aplicación de estilos sí nos va a ayudar. Entonces regresamos al archivo estiloscabecera.css y seleccionamos la clase navbarThemes, que es el primer section. Aquí, ahora con los dos hijos que tiene este section, lo vamos a poner uno al costado de otro, tal cual está en el modelo, y para eso utilizamos Flexbox. Ahora vamos a aplicar estilos al segundo section, que es navbar search. Vamos a aplicar el mismo display, Flexbox. De esta manera podemos ver cómo los dos elementos div que tenía este section se ponen uno al costado de otro. Adicionalmente le vamos a dar un color de fondo utilizando las variables que hemos creado. Va a ser la variable con el nombre de color principal. Y ahora, como este contenedor tiene dos elementos div, estos están uno al costado de otro y sobre un espacio a la derecha. Lo que vamos a hacer es mandar a cada elemento a los extremos con la propiedad justifiedContent space between. Vamos a realizar una pequeña reestructuración en la cabecera para poder tener esa línea morada que vemos en el medio de la misma por debajo del logo. Este tipo de oportunidades de mejora se dan frecuentemente en los proyectos y aquí lo he querido documentar, ya que es algo que surgió en plena grabación y no he querido borrar todo y empezar como si ya lo hubiera descubierto desde el inicio. Lo que vamos a hacer es ocultar ciertas propiedades que le habíamos dado a header, al contenedor header. Estas propiedades son la de display grid, grid template columns y padding left. También vamos a ocultar las propiedades que habíamos aplicado al elemento de ancla que contiene el logo. Y aquí está el cambio principal. Este elemento de ancla que contiene el logo lo vamos a meter dentro del elemento nav de clase navbar. Visualmente en el navegador está todo igual hasta el momento. Ahora vamos a posicionar ese logo encima de los otros tres elementos section del navbar. Para empezar, al contenedor navbar, tiene clase navbar, le vamos a dar un position relative. Para que el logo se movilice dentro de ese navbar y no se nos vaya fuera del mismo. Y al logo, específicamente al elemento ancla que tenía el display flex, ¿se acuerdan? A este le vamos a dar un position absolute y veamos cómo queda. También vamos a tener que rehacer la grilla. No van a haber muchos cambios, simplemente vamos a mantener las dos columnas, pero vamos a dibujar tres filas. Recuerda que cada fila y cada columna están formadas por líneas. Le llamamos, en caso de columnas, líneas de columna.
Y si tenemos dos columnas, van a haber tres líneas de columna. Y en el caso de las filas, como tenemos tres filas, vamos a tener cuatro líneas de fila, las cuales nos van a servir para ubicar los elementos dentro de esta grilla. Entonces empezamos formando la grilla en la clase navbar, en el elemento nav, con la propiedad displayGrid, y formamos las columnas. Según nuestro esquema, tenemos dos columnas. Entonces, una de 1FR y otra de 11FR, ya que la primera es más angosta, donde solo va a ir el logo. E igualmente formamos las filas, formando tres filas de altura automática. Ahora procedemos a ubicar a los elementos del navbar. Primero es navbar themes. Vamos a utilizar las propiedades grid column y grid row. Primero grid column, utilizando la línea de columna, como lo quiero posicionar en la primera columna, perdón, en la segunda columna, va de las líneas de columna 2 hasta la línea de columna 3. Y como va a ir posicionado en la fila número 1, es desde la línea de fila 1 hasta la línea de fila 2. Ahora posicionamos el segundo elemento y aquí lo que vamos a hacer es usar la misma propiedad de grid column, pero este no va a estar ocupando solo la columna 2, sino las dos columnas, para que el fondo de color medio morado que le hemos dado abarque todo el ancho de la pantalla, inclusive debajo del logo. Entonces va a ser de la 1 a la 3, que representan las dos columnas, y en lo que son las filas, va a ser la línea de fila 2 a la línea de fila 3, es decir, la segunda fila. Y finalmente ubicamos el tercer section, va a ir también de la columna 2 a la columna 3. Este no va a ocupar las dos columnas, solo va a ocupar la segunda. Y en lo que es filas, va a ir en la última ya fila, bueno, de la línea de fila 3 a la línea de fila 4. Veamos el resultado en el navegador. Felicidades, hemos conseguido nuestro objetivo y la línea morada ya está debajo del logo. Al contenedor header le vamos a dar una separación superior de 15 píxeles con padding top. Seguimos agregando espaciados. Ahora vamos a agregar en el primer section del navbar un padding bottom de 8 píxeles. Vamos al documento HTML y dentro de la sección que tiene la clase navbar search, le agregamos clases a sus dos hijos div. El primero va a ser navbar search left y el segundo va a ser navbar search right. En el elemento de navbar search, es decir, el que tiene el fondo morado oscuro, vamos a aplicar una separación lateral izquierda de 140 píxeles para separarlo del logo. También le aplicamos un padding left al tercer elemento del section del navbar, pero a este solo de 14 píxeles, puesto que este ya está ubicado en la segunda columna de la grilla, recuerda. Ahora vamos a trabajar con los dos div que van dentro del navbar search, que le acabamos de dar clases. El primero es navbar search left, ponemos coma y llamamos al segundo, que es navbar search right. A ambos le vamos a aplicar la propiedad de display flex. Ahora quiero comentarles un tip que, bueno, lo he podido concluir en esto debido a la práctica que he estado haciendo con diversos proyectos. Y por ejemplo acá, si vemos el modelo original, acá en la línea morada, vamos a ir al modelo original, vemos que tiene un espaciado superior e inferior. Eso lo podríamos haber hecho con un padding al contenedor morado, ¿no? Que era un div con las clases search left, search right, si recuerdan. Pero si hago eso, no me va a permitir hacer lo siguiente. Notemos que cuando paso el mouse, desde que inicia, ¿se dan cuenta? Desde que inicia el elemento, desde la parte superior y también desde la parte inferior, se activa el hover. Quiere decir que si yo aplico el padding superior y el padding inferior, no va a pasar este efecto. ¿Por qué? Porque no va a coger desde arriba y desde abajo, sino desde un poco más al medio. Entonces es por eso que el padding lo vamos a aplicar directamente a los elementos ancla. Entonces accedemos a los elementos ancla del navbar search left. Aplicando la clase y el elemento ancla, le damos un padding lateral superior e inferior, de 15 píxeles
y lateral para dar 25 píxeles. Ahora vamos a darle un color a ese texto utilizando las variables de colores. El color va a ser el color blanco. Igualmente le vamos a aplicar ese color al navbar search, pero del lado derecho, right. Luego de seguro vamos a tener que cambiar algunos colores, pero por ahora es para tener visibilidad de lo que está en esa parte del navbar. Le aplicamos el mismo color. Ahora, como mencionamos, toca trabajar en la tercera sección de ese navbar. Primero, recordemos que en la tercera sección adentro hay un div. A este div le vamos a aplicar un display flex para poder trabajar sin ningún problema con los elementos de ancla que están en su interior. A los elementos de ancla les vamos a aplicar un padding superior de 15 píxeles y lateral de 18 píxeles. Al primer section del navbar vemos que está tirado un poco hacia la izquierda, por eso lo vamos a correr hacia la derecha aplicando un padding lateral izquierdo de 38 píxeles. En esa misma sección vamos a centrar el texto que dice club sites. Como ese párrafo club site está dentro de un contenedor flex, solo tenemos que aplicar la propiedad align items center. Vamos a realizar una reestructuración en la sección 1 del navbar, la que tiene la clase navbarTeams. Dentro de su segundo hijo, el contenedor div, en este contenedor por dentro tiene elementos ancla, uno por cada icono de equipo. Estos contenedores de ancla los colocaremos dentro de contenedores div para que estos representen el espacio que los iconos de equipo van a crecer al momento de realizar el hover. Es como que darle una caja al elemento de ancla para que crezca, para que al momento de hacer hover y aumentar el tamaño de los insignias, no empuje al resto y eso le puede quitar un poco de buena apariencia a la página. Dentro de la primera sección del navbar, es decir, la sección con la clase navbarTeams, vamos a encontrar dos hijos. Primero el párrafo y luego un div. Este div contiene todos los elementos de ancla que a su vez contienen los escudos de los equipos que vemos en tamaño pequeño. Lo que vamos a hacer es contener cada elemento de ancla dentro de un div. Vamos a hacer el primero de muestra y el resto lo haces tú. Así, ¿bien? No va a cambiar nada en apariencia, sino esto nos va a ayudar al momento de aplicar estilos y hacer el efecto hover en estos escudos. Y quedaría de la siguiente manera, cada elemento de ancla dentro de un div. En el diseño, por el momento se van a mover ya que los escudos se van a poner uno debajo de otro, pero eso lo vamos a arreglar a continuación. Lo que vamos a hacer es acceder al segundo hijo de navbarTeams, que es un div, y vamos a aplicar un display flex para que los escudos se pongan uno al costado de otro. Ahora vamos a aplicar estilos sobre los div individuales que contienen a cada escudo. También le vamos a aplicar un display flex. Ahora vamos a aplicar una separación entre el elemento de párrafo que dice club sites y el elemento div que contiene todos los iconos, aplicándolo en el contenedor de ambos y aprovechando que es un display flex el elemento navbarTeams. Gracias a eso ya podemos usar la propiedad column_gap y le damos 20 píxeles. Veamos el resultado en el navegador. Hemos dado un gran avance en la cabecera. Mira la siguiente parte y vamos a terminar con la cabecera y empezaremos con las cards en el main. No te lo pierdas, va a estar fenomenal. Aquí culmina la segunda parte de este proyecto. No te pierdas la siguiente y no te olvides de seguirme en mis redes sociales, TikTok, YouTube o GitHub para mayor contenido. Y recuerda que en GitHub he creado un repositorio el cual ya puedes seguir en este momento para ver el código con más detalle. Nos vemos.